amigos, queridos hermanos, familia. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en este espacio que se denomina La Sencilla Verdad de Cristo. Esperamos hayan pasado una linda semana en compañía del Señor y que si han tenido dificultades, obstáculos, los hayan podido sortear con la ayuda de nuestro Dios. ¿Cómo están mis queridos, mis hermanos, amigos? Como decía Laura, gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos con la sencilla verdad de Cristo. Yo sé que tal vez han dejado de hacer cosas para acompañarnos en este momento y estoy seguro que la bendición del Señor será con ustedes, porque Él dice que cuando haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará presente y dará su bendición. Así que si tú separaste este tiempo para acompañarnos, la bendición del Señor será contigo y con tu familia con seguridad. Muy bien, vamos a comenzar, vamos a inclinar el rostro y a orar antes de comenzar a estudiar. Querido y buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, gracias infinita, Señor, por darnos estos momentos, este tiempo, por darnos esta libertad en el cual podemos estudiar con nuestros queridos amigos, con nuestros queridos oyentes, tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tú cumplas tu promesa de enviar tu Santo Espíritu, dándonos revelación, entendimiento, inspirándonos para que lo que tú nos enseñas podamos compartirlo con nuestros queridos amigos, podamos aprenderlo juntos y podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros aquí en el estudio, danos tu bendición y quédate con nuestros queridos amigos allí en sus hogares. Bendícelos a ellos y bendice a sus familias, a quienes ellos representan. Si alguno está atravesando alguna situación difícil que lo está preocupando, te rogamos, mi Padre, que vengas en su auxilio, en su encuentro, y que tu Santo Espíritu le des la paz del cielo y le dé la seguridad de tu presencia y la seguridad de que tú lo sacarás de esa situación en la que estás, y le darás victoria conforme lo has prometido. Nuevamente, gracias, Señor. Rogamos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien, Víctor, estamos en este estudio, en el número 9, y lo hemos titulado El Evangelio. Y quizás mucha gente dirá, el Evangelio, todos sabemos acerca del Evangelio, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que siempre al ser humano como que le cuesta meter en su cabecita y poner en práctica, ¿no es cierto? O sea, es algo que sí es claro y no es claro. Exacto. Yo creo que muchas veces nosotros aprendemos el evangelio que nuestra iglesia, nuestra institución nos imparte, ¿no es cierto? Entonces creemos que ese es el evangelio. Y yo no estoy diciendo que esté errado mal, o que esté mal, no. Simplemente que lo que nosotros vamos a compartir es lo que dice la palabra de Dios. Claro. ¿Qué es el evangelio? Ajá, exactamente, lo que dice la palabra. Exacto. ¿No es cierto? Y tal vez te pueda ayudar a ti, como nos ha ayudado a nosotros, a comprender cabalmente qué es el Evangelio de Jesucristo. Y tú puedas compartirlo con tus hermanos en la iglesia. No solo qué es el Evangelio, sino cómo afecta a tu vida personal, ¿no es cierto? Porque el Evangelio tiene que afectar, dice Pablo que el Evangelio es poder, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio tiene que afectar tu vida, ¿verdad? Tiene que hacer cambios en tu vida. Así que vamos a ver, ¿cuál fue una de las señales que Jesús mencionó en Mateo 24, que sucedería antes del fin? Entonces dice allí, y será predicado este evangelio. No cualquier evangelio, no otro evangelio. Si nosotros predicamos otro evangelio que no sea el que Cristo enseñó, ¿no es cierto? La palabra tiene una seria advertencia o sentencia sobre eso. Dice, sea anatema, sea maldito. Dice, aún dice Pablo, si viene un ángel del cielo y le quiere enseñar otro evangelio, sea maldito. Y yo creo que ni tú ni nosotros queremos tener maldición sobre nosotros, ¿verdad? Si
si hemos ignorado esto hasta ahora y ahora lo aprendemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es realmente el Evangelio? Entonces tenemos que actuar acorde a eso, ¿verdad? Exacto. Y aceptar el Evangelio como es, como lo dice la palabra de Dios, como así dice Jehová, ¿verdad? Contra eso no hay argumento. No hay argumento, pero sí hay resistencia. Ajá. Porque vos, fíjate que cuando Cristo vino y enseñó su Evangelio, cuando los discípulos enseñaban el Evangelio de Cristo, había resistencia. Había resistencia. Es decir, gente que estaba prendida o, ¿cómo decir? Que tenía otro evangelio diferente. Claro, que estaba sumergida o su mente estaba sumergida en otro tipo de estilo de vida de salvación, ¿no es cierto? Que en su mente es como que no podían aceptar, es que no se podían liberar de esas ataduras que tenían, ¿no es cierto? Y yo creo que sucede ahora también, a veces nosotros no nos podemos liberar de las ataduras que tenemos, del sentimiento de culpa, del miedo a la condena, de que si me voy a dormir y cometí algún pecado, ay, si pasa el juicio ahora, ¿será que soy perdonado? Esas cosas, el Evangelio te libera de esas cosas y te hace vivir en paz y tranquilidad en el Señor. Pero cuando es el Evangelio de Jesucristo. Cuando es el Evangelio, nos tendríamos que preguntar si estamos teniendo esos sentimientos constantes de culpa y de que tengo que hacer esto y aquello para ser aprobado. No sé, creo que tengo que preguntarme a mí misma si realmente estoy creyendo el Evangelio como es. Ya, porque el Evangelio dice que nos dará libertad. Entonces, si estamos creyendo en un Evangelio que nos persigue, que nos oprime, que nos trae estrés, que no nos deja dormir porque estamos pensando si pequé o no pequé, si me perdonaron o no me perdonaron, si el ángel está allí tildando mis pecados, no están. Entonces no tenemos paz, no tenemos paz. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Por eso, recordemos, y siempre me olvido de ponerla, está en Mateo 24, pero no me acuerdo exactamente qué versículo, no lo puse acá. Qué cosa tremenda. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que si se está predicando otro Evangelio, quizá el fin no venga, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor no ha venido? Porque el Señor no ha venido, ¿verdad? En una de esas estamos predicando un Evangelio que no es. Ya, y yo tengo una respuesta para eso, que también da vuelta por mi cabeza. Hay tantas iglesias que dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Y el remanente. Y el remanente fiel y verdadero, remanente escogido por Dios. Y tenemos un evangelio privado. ¿Entendés? Y entonces el evangelio que nosotros debemos predicar para que Cristo venga es el evangelio bíblico. El evangelio que está en la palabra de Dios, no otro evangelio. Entonces, hay varios versículos, no muchos, pero varios versículos y pasajes que se mencionan las palabras Evangelio del Reino. Por ejemplo, vamos a leer uno cada uno. El primero dice, Víctor. Que está en Mateo capítulo 24, verso 23. Recorrió Jesús toda Galilea. 4:23. Sí, que dije otra cosa, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Mateo 4, capítulo 4, verso 23. Perdón. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El otro está en Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Parecido al otro, ¿no es cierto? Está también en Mateo, eso lo dijiste, creo, ¿no? Mateo 9:35. Después hay otro pasaje que está en Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El que sigue está en Lucas 4:43 y dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ok, Cristo fue enviado a la tierra a salvar a la humanidad, ¿verdad? O sea que para predicar, el evangelio que él predicaba era el evangelio de salvación. ¿Verdad? El otro que dice, ¿dónde está? El otro creo que está en Lucas capítulo 8, verso 1.
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él estaban. Los 12. Y el último ya no le puse La ¿qué referencia. me pasa que con las referencias? Me las como, me voy a empachar de referencia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este está en Hechos, Ajá. ¿no es cierto? Bueno, Jesús también en varios pasajes menciona el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos Se ha es acercado. como... El reino de los cielos se ha acercado, dice Ajá. Jesús. Esas citas no las pusimos aquí, pero por ejemplo está en Mateo 13:33, 5:10, 5:20, 11:11, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creemos que ese reino de Dios es el reino de los cielos y es donde mora Dios, ¿verdad? Bien. Quiere decir que el evangelio ¿de dónde viene? Del reino de Dios, del reino de su Padre. Él dice que vino a predicar el evangelio del reino, ¿no es cierto? Y también dice que el reino de su Padre se ha acercado a través de él. ¿Por qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos está ocupado en la salvación del hombre. Amén, amén. ¿No es Y cierto? que él estaba representando ese evangelio. La vida de Cristo representaba el evangelio del Padre, del reino del Padre. ¿Y qué hacía Cristo? Traía perdón, traía paz, traía sanidad, traía liberación. Yo vine a proclamar libertad a los cautivos del pecado. Yeah. Libertad. Libertad. ¿No es Y vino a enseñarnos cómo amarnos. Exactamente. Y cuando Cristo te libera de la cautividad del pecado, es un poquito soncito irse a la cautividad de una ley. Y a volverse, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como decía Pablo. Ajá. ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? Dice no los Pablo. Entiendo. No los entiendo, dijo Pablo. ¿Cómo si se salieron y están en libertad quieren volver a hacerse cautivos de la ley? Increíble eso. ¿No es cierto? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué significa la palabra evangelio en su original y cómo describe y define la Biblia al evangelio? Dice que evangelio del griego evangelizo. Está media difícil para pronunciar. Evangelizo. Evangelizo. Definición 1. Evangelio anunciado, nuevas para anunciar una buena noticia. Definición 2. Anunciar buenas nuevas. Es decir, no es como las noticias, ¿no es cierto? Que solo es muy raro una buena noticia. Esta mañana escuchamos una linda noticia, ¿verdad? De la señora esa que... Sí, la historia. Una hermosa historia vimos de una señora que vive creo que en New York. Es chilena, ¿verdad? No, paraguaya de origen. Y bueno, ella tuvo su situación con su esposo, ¿no es cierto? Y el esposo la abusaba. Y entonces ella se liberó de ese abuso y ahora hizo su carrera como estilista y le enseña a otras muchachas que están en la misma situación, a otras señoras que están en la misma situación, y no solo les enseña a ser estilistas, sino que les enseña a liberarse de esas cosas. Esa es una buena noticia. Exacto. Pero entre muchas otras malas, ¿verdad? Sí, yo creo que todos en esta semana escuchamos de los problemas financieros, ¿no es cierto?, que afectan a este país, de las corridas bancarias, como le llaman, ¿no es cierto? Y esas no son buenas noticias. No. De hecho, yo creo que el 90% de las noticias que escuchamos son malas. No. Son malas noticias. Sí. Pero aquí las que nosotros tenemos son buenas noticias del reino de Dios. No nosotros, la palabra de Dios. Y Cristo trae esas buenas noticias. Amén, y nos encargó a nosotros que la prediquemos, las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? No solamente que la prediquemos, sino que la vivamos. Que la vivamos. Más importante todavía. Más importante todavía. Porque cuando tú los vives, otros se contagian. Se contagian. A veces no hace falta tanto hablar como vivir el Evangelio de Jesucristo, y otros van a ver el cambio que Jesús ha hecho en tu vida, en la vida de tu familia, ¿no es cierto? Y va a querer seguir, ¿no es cierto?, el ejemplo que tú estás dando. Exacto. Pero ¿qué hay si tú dices mucho y haces poco? Que si tú hablas una cosa, hablas del amor, y por otro lado estás odiando. Bien. Y a veces lo hacemos. Desgraciadamente lo hacemos.
Quiere decir que nos tenemos que preguntar si cada día vivimos en el Evangelio de Cristo, vivimos en la liberación, en el perdón, en la paz, ¿no es cierto? Esa y hay claves para vivir así, ¿no es cierto? Ujú. Las claves las da la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio no te va a atrapar, a encarcelar, no te va a quitar la paz, no te va a hacer sentir culpable. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa que cuando tú lo entiendes, lo aceptas y aceptas a Cristo, estás liberado. Exacto. ¿Verdad? Si no, no serían buenas nuevas, ¿no es cierto? Porque ya estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Pero él vino a traer buenas nuevas, buenas noticias. Vino a traer salvación, como tú dijiste, vino a traer paz, vino a traer armonía, vino a traer amor, perdón. ¿No es cierto? Y eso es lo que tenemos que vivir. Cuando Dios nos libera, al estar liberados, lo único que deseamos es servirlo. Exacto. ¿Verdad? Es que de otra manera, si Dios no te libera primero a ti de eso, tú no puedes ser un canal para otras personas, claro, un canal de bendición. Primero tú tienes que ser liberado. Y el evangelio del reino, ese que mencionó Jesús, está descrito por Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Vamos a ver lo que dice Pablo acerca del evangelio, como él lo define, ¿verdad? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí menciona, ¿en qué consiste el evangelio? Simple, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, ese es el evangelio. Que yo tenía un versículo que está en Gálatas también, que me olvidé de ponerlo aquí. Pero Pablo allí dice, el evangelio que yo les predico no me lo dio un ser humano. Me lo dio directamente Jesús. Exacto. Y habla de esto, dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y después ascendió al cielo. Exacto. Ese es el evangelio, es el evangelio que nosotros decíamos al principio. Este es el evangelio que debemos predicar. No hay otro evangelio. No hay otro. Jesucristo dijo este evangelio. ¿No es cierto? No hay otro. En otra parte, bueno, eso ya lo vamos a ver la semana que viene, ¿no es cierto? ¿Cuál es la comisión que dio Cristo? Y los cuatro evangelistas lo mencionan de diferente manera, pero en resumidas cuentas es ir, predicar el evangelio, la gente al ser atraída a Cristo se arrepiente y se bautiza, ¿no es cierto? O no, por agua. Porque el bautismo que vale es el bautismo del Espíritu Santo. En realidad, no vamos a hablar hoy de eso. No vamos a hablar de eso, ¿no? Pero el bautismo es solamente una demostración pública de que tú estás recibiendo a Jesús y a su evangelio. No es unión a una iglesia. No. No es que te inscriban en el libro de la iglesia. Y no es tampoco que te inscriban en el libro de los cielos. Porque de los libros de los cielos tú estás inscrito desde que naciste. Desde que nací. Es como el registro civil, ¿no? Porque en Apocalipsis nunca dice que Dios va a inscribir a las que se salvan en el libro de la vida. Son los que están inscritos. Pero sí dice que va a borrar. O sea, nunca puede borrar algo que no está escrito de antes. ¿Verdad? Bueno, lo dejamos ahí para otro tema. Pero bueno, dice, las buenas noticias que les di. Fíjense, las buenas noticias. Dice que si retienen esa buena noticia del evangelio, serán salvos. Y volvemos a decir lo que decíamos hoy. Cuando tú aceptas el evangelio de Jesucristo, ese evangelio se incorpora a tu vida, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, ¿no es cierto? Y comienza a hacer los cambios. Tú comienzas a vivir el evangelio de Jesús. Exactamente, comienzas a vivir en la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces parece que las palabras perseverar, retener, permanecer,
son claves. Vimos hace poquito, ¿no es cierto?, que Cristo dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes, ¿no es cierto?, si mis palabras permanecen en ustedes, o sea que es como decir, si yo estoy en la noche al lado de un fueguito, ¿verdad? Y ese fueguito me da luz y me da calor. ¿Qué pasa si yo me alejo del fueguito? Me va a dar frío, ¿no es cierto? En una de esas va a venir un animal y me va a comer, ¿no es cierto? Yo tengo que estar cerca del fueguito, tengo que estar conectado al fueguito, tengo que estar ahí, ¿no es cierto? Eso es permanecer. Permanecer en Cristo es no olvidarte de Él cada día, consagrarte a Él, consagrarte al Señor y de pedirle a Dios que el Espíritu Santo guíe tu día, ¿no es cierto? Un día a la vez, dice, un día a la vez. Un día a la vez. Y te puedo asegurar que Dios se manifiesta en tu vida. Cristo se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta. Y te hace andar en la gracia. Así de sencillo. No tenemos que complicarlo. Entonces, ya dijimos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, que los... Pagó la deuda completa, expió, justificó, es decir, lo hizo para que nosotros no tengamos que pagar nada. Y pagó completamente nuestra deuda, no que pagó unas cuotas. Cuando tú tienes una deuda, por ejemplo, de tu carro, auto, ¿no es cierto? Tú puedes pagar cuotas y te queda un remanente, ¿no es cierto? Y siempre estás atado a esa deuda. Pero acá dice que Cristo la pagó por completo. La pagó. Esto quiere decir que tú no tienes que hacer más nada para pagar esa deuda. Más que creer en el Evangelio, aceptarlo y vivirlo, ser guiado por el Espíritu. Y eso lo hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? En la cruz. Y las palabras expiar y justificar, sí, Dios nos perdona. Pero cuando hay perdón, Dios olvida, ¿no es cierto? Dios cuando nos perdona, olvida nuestro pecado, ¿no es cierto? Cuando hay justificación, no es lo mismo que decir, bueno, esta persona está en un juicio, ¿no es cierto? Y el juez la perdona, pero eso queda ahí registrado como una felonía que cometió, ¿verdad? No. En el caso nuestro, la justificación significa que cuando Cristo nos justifica, es como si nunca... Él toma nuestro lugar. Claro. Él se pone en nuestro lugar. Es como si nunca hubiéramos pecado, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado. Ya somos salvos una vez que Cristo aceptamos la muerte de Cristo. Luego fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, que venció la muerte. Venció la muerte por nosotros. Y nos dio la vida eterna, es decir, ya tenemos vida eterna. Que si tú puedes, tal vez, en 10 minutos salir y te atropella un carro y morís, pero tú mueres con vida eterna. Cuando tú resucites, si tú te agarraste de ese evangelio de Jesucristo, tú vas a resucitar para vivir eternamente con Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y sabemos que una vez que Cristo que resucitó, estuvo un tiempito con los discípulos, pero después ascendió a los cielos. ¿Y a dónde ascendió a los cielos? Se sentó, lo dice la Biblia, a la diestra de Dios, el Padre. ¿No es cierto? Fíjense, Esteban da testimonio de eso en el siglo I. Y esto es como, lo repetimos por algún motivo. ¿No es cierto? En el siglo I dice que Cristo ascendió y está a la diestra de Dios. Esteban lo dice cuando él murió, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tenemos un testigo ocular, ¿no es cierto? Sí, y yo sé por qué tú aclaraste eso recién. Y es porque hay algunas enseñanzas, y lo voy a decir. Yo lo iba a decir el próximo... El próximo entonces lo dejamos para el próximo. No sé, pero como quiera. Hay enseñanzas que dicen que no fue en el siglo I, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero acá lo dice clarito. Lo repetimos. Esteban vio a Jesús en el siglo I al lado del Padre, una vez que ascendió. ¿No es cierto? Pablo también en el siglo I, después de la ascensión de Cristo, dijo esto, porque no entró, tiempo pasado, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios. Fíjense que Pablo usa dos tiempos de verbo. Dice, entró, porque en el momento que Pablo lo escribió, Cristo ya había ascendido a los cielos. Sabemos que Pablo lo vio, ¿no es cierto? Pablo lo vio a Jesús y Jesús le dijo que él iba a predicar a los gentiles, ¿no es cierto? Bueno, siglo primero. Y después dice, para presentarse ahora. O sea que desde que Jesús subió al cielo, se presentó ante Dios ahora. ¿Para qué? Por nosotros. Por nosotros. ¿Qué quiere decir ese por nosotros? Está intercediendo por nosotros. ¿Desde cuándo? Desde ahora, desde dijo, cuando murió, resucitó y ascendió. Desde ese momento está a la derecha del Padre. Esteban lo vio, ¿no es cierto? No es que esperó y dijo, me voy a tomar unas vacaciones, 1000 años, 1800 años, y después voy a presentarme. No. Dice que ahora Esteban lo vio con el Padre estaba en el lugar santísimo. Es decir, el lugar santísimo cuando, bueno, no vamos a ir del tema. No vamos a ir del tema, pero lo vamos a considerar en los próximos estudios. O sea que, pero aquí queda claro, ¿verdad? Que Cristo cuando ascendió a los cielos se sentó a la diestra de Dios y allí está por nosotros, es decir, intercediendo por nosotros, y esto está en Hebreos 9:24. Hebreos es el libro, ¿cómo se llama? Por excelencia, que habla de la mediación de Cristo como no como sumo sacerdote, sino como sacerdote según el orden de Melquisedec. No como sumo sacerdote, sino como sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Sí, y él era rey y sacerdote. No era como la orden arónica, que tenían que ofrecer la sangre por ellos primero, la sangre del cordero por ellos primero por sus pecados, y después entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Pero lo dejamos ahí, porque esto lleva mucho estudio, entonces lo vamos a hacer en diferentes etapas, ¿verdad? Así que no te pierdas la sencilla verdad de Cristo, porque sigue siendo sencilla, pero es profunda, ¿ok? Ok, en resumen, Víctor, lo último. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te salteaste un momento. ¿Me salté algo? Sí, en resumen, dice ahí. Oh, perdón. Ahí. Oye, acá. En resumen, el Evangelio es, Cristo expió el pecado de toda la humanidad en la cruz. Resucitó venciendo la muerte para darle vida a la humanidad, a nosotros. Está desde el siglo I sentado a la derecha del trono de Dios perdón, no entiendo acá lo que... Dios se presentó por la humanidad. Es decir, que quede claro entonces que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, está en la presencia de Dios, está en la derecha de Dios, ¿no es cierto? Y allí está intercediendo por ti y por mí, desde ese momento. Y también dice, para hacernos merecedores de este don, solo debemos creer. ¿Y qué significa creer? Creerle a Jesús, lo que Él dice. Lo que Él dice. ¿No es cierto? Hoy hemos estudiado que el Evangelio de Jesucristo, según lo dice Pablo, ¿no es cierto?, es que debemos predicar este Evangelio, que Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y está intercediendo por ti. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. No hay otro. Entonces tú debes creer a Jesucristo, ¿no es cierto?, que ese es el Evangelio y ese es el Evangelio que tú tienes que predicar y que tienes que vivir. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos ser salvos, solo tenemos que creer. Porque dice ahí, Juan 3:16, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. Y después hay otro verso que estaba por ahí en Juan 5:24. Si oyes la palabra y crees al que me envió, ya no hay condenación para ti, sino que has pasado de muerte a vida, dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. No lo dijo Víctor, no lo dijo Laura. Lo dijo Jesús. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas otras doctrinas y enseñanzas, ¿no es cierto?, que nos hacen ver a un Cristo que no expió nuestros pecados completamente de la cruz, porque así lo dicen algunos escritores cristianos, ¿no es cierto?
que no los expió completamente en la cruz, ¿no es cierto? Y que esos pecados, por más que aparezca una P de perdonado al ladito del pecado, ¿no es cierto?, siguen ahí. Y si tú pecas, hay un angelito al lado tuyo que está notando tu pecado y lo está llevando al cielo porque Cristo te está investigando ahora. Yeah. Y ya fuimos claros de que Cristo no necesita investigar nada porque Él conoce a su oveja. Lo dijimos en los estudios 3 y 4. ¿No es cierto? Él conoce a sus ovejas. Así que, ¿qué es lo que va a investigar? Aparte, Cristo te dice, cuando tú oyes la palabra y crees al que me envió, ya no hay condenación. Entonces, ¿a qué juicio nos estamos enfrentando? ¿No es cierto? Si alguien te dice que estás pasando por un juicio, ese mensaje es antibíblico. No tiene fundamento bíblico. No Entonces, tiene eso lo vamos. Entonces, nos queda claro hoy que Cristo dijo, y será predicado este evangelio. Que Pablo dijo, ¿cuál es el evangelio? Cristo murió, resucitó, y Esteban lo vio al lado de la presencia de Dios, y Pablo testifica que cuando ascendió, está la presencia de Dios y está intercediendo por nosotros desde el siglo I. Y si Pablo Ese es el evangelio. Exacto. Y si Pablo viviera en este siglo, en esta vida, en este presente, le diría a esos que están enseñando un evangelio extraño que sean anatemas, malditos. Porque eso es lo que dice la palabra. Lo dice Gálatas que 1, si un ángel, 6 al 9. Exacto. Que si un ángel, otra persona viene y enseña un evangelio diferente al que enseñó Cristo Jesús, sea anatema, sea maldito. Cuidado, esto es bien importante. Es grave. Es grave. Por eso a veces decimos, bueno, la sencilla verdad de Cristo es sencilla pero es profunda. Es muy importante, es clave para tu salvación y para tu vida cristiana. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ir aclarando. Esto está claro. No necesita más clarificación, ¿verdad? Exacto. Y todos después se preguntan, ¿y la ley dónde queda? Bueno, ya vamos a explicar dónde queda la ley. ¿No es cierto? ¿Dónde está la ley? Así que... Podemos terminar diciendo que el verdadero evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, como dice Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. El evangelio de Dios, el verdadero evangelio, de este que nosotros estuvimos hablando, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Sencillo. Así que, sencillo, tienes que creerle a Jesús. Créele a Jesús. No le creas a otra persona, no le creas a un maestro, no le creas a un pastor, no le creas a un clérigo, ni a un profeta, ni nadie. Créele a Jesús. ¿Ok? A no ser que tú quieras seguir fábulas, falsas enseñanzas. Pero si tú realmente quieres ser un verdadero cristiano, un seguidor de Jesucristo, tienes que hacerle caso a la verdad de Jesucristo que está en su palabra. Es la única autoridad. No hay otro libro que sea autoridad para guiar tu vida. Exacto. La única autoridad es la palabra de Dios. Y el único intérprete es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Nadie más. Exacto. Así que ponte a estudiar la palabra. No los hemos estado poniendo estos en el website, pero tengo pensado mandarlo a nuestro administrador para que los empiece a poner en el website. Esto es muy sencillo, pero a la vez es profundo, recuerda. Y es clave para tu vida cristiana. Así que tú tienes que en algún momento elegir si estar cómodo donde estás o si realmente quieres seguir a Cristo. Así de sencillo. Así es. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar. Bien, vamos a terminar. Quería solamente aclarar una cosita. Hay algunas personas que me han hecho algunas preguntas a través del Messenger o algún comentario, como vi uno hoy a la mañana, que alguna persona que estaba en el grupo, saben que nosotros tenemos en el Facebook, tenemos 1, 2, 3, ¿cuántas páginas tenemos? ¿3, 4? 3, 4 páginas. Okay. En una de las páginas, que es un grupo, y había una persona que evidentemente estaba en el grupo, a veces nosotros no sabemos quiénes son las personas, ¿no es cierto? Sí, a veces comparten o mandan una mail, y entonces una persona comentó allí, dijo, me voy a salir de este grupo porque este grupo no es adventista. Y yo quiero aclarar, ¿no es cierto?
Si bien viste tal vez ahí en el grupo que tenemos la publicación de nuestra iglesia, que dice Advent New Vision. Es decir, nosotros decimos que somos adventistas porque creemos en el advenimiento del Señor Jesús. Y también vamos a la iglesia en sábado, como lo hacíamos anteriormente en nuestra iglesia que pertenecíamos, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero decirte es que el grupo allí, nosotros no estamos siendo selectos con las iglesias o con las denominaciones. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Entonces creemos que toda iglesia que predique el Evangelio de Jesucristo son nuestros hermanos. Y cualquiera puede participar allí en el grupo, puede opinar, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en contra de nadie. Pero si tú te sientes incómodo porque tú crees que el grupo nuestro pertenece en especial a la iglesia adventista del séptimo día, o no, está bien. Si tú te quieres separar del grupo, está bien. Lo único que vuelvo a decirte, nosotros lo que compartimos es para todas las denominaciones, no es para un grupo selecto. Y estamos predicando la palabra de Dios. Solamente. Así dice Jehová. Exacto. Así de sencillo. Sí. Tú investiga la Biblia y ve si lo que está ahí se condice con la Biblia. Si tú crees que no, también puedes opinar y puedes mandarnos, ¿no es cierto? Y decirnos, mire, acá dice tal cosa y podemos charlar. Siempre con respeto, ¿no es cierto? Respetar a todas las personas, pero el grupo es para todas las denominaciones, no es para una en particular. Exactamente. ¿Ok? Te queremos mucho. De todas maneras, la persona, no voy a dar su nombre, la persona que posteó allí es hija de unos amigos nuestros que tenemos en nuestro país. Y la conocemos de chiquitita, la queremos mucho, pero está bien, si tú te sientes incómoda y quieres borrarte, está bien. Ahora, si como Laura dice, tú quieres comprobar que lo que nosotros enseñamos lo extraemos solamente de la palabra de Dios y te quieres quedar, eres bienvenida. Deseamos que Dios te bendiga a ti y a tu familia. ¿Okay? Era una aclaración que quería hacer. Está bien. Entonces vamos a terminar con una oración. ¿La hago yo? Okay. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la bendición de tu compañía, por la bendición de tu palabra, del Señor, de que siempre tu Espíritu Santo está guiándonos. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo y nos gozamos en tu salvación, en tu liberación y en la paz que nos das. Señor, bendice a nuestros oyentes, que ellos también lleguen a esa paz, a esa tranquilidad y a esa libertad. Señor, sabemos que seguimos siendo humanos y sabemos que a veces seguimos pecando, pero sabemos también que tú nos guías y que como un pastor a sus ovejas, nos agarras con tu callado y nos llevas de nuevo al lugar que tenemos que estar. Confiamos en ti, queremos seguir caminando en esa gracia y en esa gracia seguir creciendo en nuestros caracteres y en nuestro amor hacia ti y hacia los demás. Te damos gracias por todo, te pedimos que te quedes con nosotros aquí en el estudio y te quedes con las personas que están escuchando. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Confieso, yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su